Gloria al Señor. Amén, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad maravillosa que nos concede estar en la casa del Señor para exaltar su poderoso nombre. Amén. Bienvenidos los que ya estamos dentro y los que vienen en camino también van a ser bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a este precioso culto de enseñanza donde esperamos gozarnos y aprender también de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras, libro de Job, capítulo 33, para la gloria del Dios eterno. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Bienvenidos los hermanos. Amén. Amén. Dios bendiga a la hermana que hace estos arreglos, estos lirios, hermano. Dios le bendiga. Que elegantes. Gloria a Dios. Y es que lo del Señor tiene que ser hermoso todo el tiempo. Amén, aleluya. Alabado el Dios del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Job, capítulo 33. Amén, hermano. Vamos a leer los versículos del 14 al 17. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Job 33, 14, dice la Escritura. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, Gloria a Dios. para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Gloria a Dios. Oramos al Todopoderoso. Padre, en esta mañana le damos gracias, oh Dios, por esta palabra que hemos leído, Padre amado. Pedimos la cobertura de lo alto, la bendición, la sabiduría que no es de los hombres, sino la sabiduría de lo alto, oh Dios, que pueda impartirla en todos los que estamos reunidos, Señor amado, y podamos ser cubiertos de una manera especial a la luz de su palabra y el propósito sea ejecutado, Dios mío, por lo cual ha enviado esta palabra, Señor, que nos ha sido revelada, Padre amado. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el Rey. Aleluya. Alabado el Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Jesús. El tema de esta mañana es la comunión de Dios con el hombre. Bendito sea el Señor. La comunión entre Dios y el hombre es tan importante, amados hermanos, Amén, amén. porque el pueblo que se identifica como fieles servidores del Eterno, necesitamos a diario la dirección del Dios Todopoderoso en decisiones grandes, medianas y pequeñas. Es necesario que el Señor nos dirija. Bendito sea el Señor. A la luz de la historia, según lo revelado en las Sagradas Escrituras, el hecho de que en algún momento Dios cesó la comunión con el hombre trajo graves consecuencias, como en el caso de Saúl. Al principio, hermanos, Dios se comunicaba
Sí, sí. Dios lo llenó con el espíritu a Saúl. Amén. De tal manera que se infundió un proverbio que decía: Saúl, hijo de Cis, entre los profetas. Amén. Porque el espíritu del Eterno cayó sobre él y profetizó con los profetas, dice las Sagradas Escrituras. Aleluya. Esos momentos son hermosos, son maravillosos, moverse bajo la sombra del Omnipotente, teniendo la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros y dirige nuestras vidas. El problema fue cuando Saúl hizo obras incorrectas que no estaban conforme a la voluntad del Señor, como matar los profetas de Jehová, por ejemplo, a filo de espadas, como consultar con adivinos en vez de consultar con el Dios Todopoderoso. Y tanta era la desesperación que él quería oír la voz de Dios como estaba acostumbrado. Él quería que Dios le dijera lo que tenía que hacer, aunque al final no obedecía, pero él quería oír la voz de Dios. Y lo llevó a cometer errores gravísimos delante del Dios eterno. Y todos conocemos la historia. El pueblo de Dios es menester que escuchemos la voz de Dios. Dios ha hecho uso a través de diferentes métodos para comunicarse con el hombre y dirigirle y decirle cuál es su voluntad y cuál no lo es. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, para que este problema no creciera más, Dios se había, hermanos, preparado dos elementos que les había llamado Urim y Tumim. A ellos acudió David, acudían los sacerdotes, acudía el pueblo, porque cuando querían respuesta del Eterno, echaban suerte en Urim y Tumim, y de esa manera el Dios del cielo se glorificaba en medio de su pueblo. Alabado sea el Señor. Amén. En el presente no tenemos, quizás, amados hermanos, estos elementos como Urim y Tumim. Pero Dios se ha hecho de otras formas, de otras maneras para hablar al hombre. Bendito sea el Señor. Y es lo que se trata este tema de esta noche. Cómo Dios se comunica, o la comunión de Dios con el hombre. Porque que se comunica con su creación, se comunica. Alabado sea el Señor. Porque servimos a un Dios viviente, a un Dios que está vivo. Porque el Dios, amados hermanos, a quien servimos, escucha, responde y está atento al clamor de su pueblo. Adoramos su nombre en esta mañana. En el relato leído nos presenta un panorama que experimentó el patriarca Job. De tanto sufrir y padecer en algún punto de la vida de Arca, él consideró y testificó llana y literalmente que Dios lo tomaba a él como un enemigo. El humanismo de Job se había activado. Y en esta oportunidad, amados hermanos, Eliú es muy relevante. Toma la delantera y comienza a expresarle el verdadero sentido de que el patriarca, en cierto modo, no comprendía. Alabado sea el Dios del cielo. Y Eliú le dice: no es que Dios te haya abandonado. Lo que sucede es que Dios se comunica con el hombre de diferentes maneras, dijo Eliú. Pero el hombre no entiende. El hombre es duro, hermano, es difícil de percibir la voz de Dios, no, el oído dócil. Y es una gran verdad que se entiende hasta estos días, sea adorado su nombre. Pero Eliú le dice: Dios habla por sueños. Cuando el hombre llega a su lecho, Dios se revela y quiere hablar con él de una manera clara y entendible. Pero los hombres no entienden. Tendemos muchas veces a quejarnos
Y aunque Dios nos esté hablando de día en día, no oímos la voz de Dios. Es lo que le pasó al patriarca. Veamos algunos de los pasajes como él se expresaba en medio de la tribulación. De ninguna manera lo señalamos como hermanos rebeldes, sino que estamos viendo que humanamente él creía a través del sufrimiento que el Eterno se había olvidado de él y que lo tenía como un enemigo. Son las expresiones del patriarca Job. Job capítulo 13 y el versículo 24 dice el patriarca: Gloria a Dios. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Gloria a Dios. Y en el 19:11 dice: Job hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Gloria al Dios del cielo. Pero aquí da lugar a aquel hombre, hermano, que tenía una visión más cercana a la voluntad del Señor. En este caso era Eliú. Reprendió a Job. Le llamó la atención. O sea, que esto, hermano, de que sea el anciano, usted también, si usted está de parte del Dios eterno, podemos conversar. Alabado sea el Señor. Pablo reprendió al apóstol Pedro, pero lo reprendió con la palabra. En el caso de Eliú, en esta oportunidad se para firme, dando la razón a Dios y no al hombre. Adorado sea el Dios Todopoderoso. De tal manera que el caminar en el Señor es hermoso. Podemos aprender de un niño, de un joven, de un anciano, de alguien de media edad. De todos aprendemos, porque Dios puede usar a determinada persona para llevarnos una palabra, hermanos, que sea consoladora, de exhortación, de motivación, de la índole que nuestro Dios nos la envía. Podemos aprender y escuchar la voz de Dios que use a cualquiera de entre nosotros. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En primer lugar, tenemos la revelación general que hemos hablado, a través de la que Dios colectivamente se comunica con su creación, con el hombre. Hablamos de la creación, de los cielos, la tierra, hermanos, el mar. Cuando las personas, las etnias más remotas del planeta, en la noche ven hacia arriba y ven las estrellas, ven la luna, ven los cielos, gloria a Dios, se dan cuenta de que eso no lo creó un arquitecto humano. Esa creación es especial. Se le conoce como la creación general, a través de la cual Dios se revela al hombre para demostrar que detrás de ese manto, de esa creación maravillosa, hermanos, que no está hecha de concreto y hierro como las construcciones que hacemos los humanos. Ese es un material especial que el Dios eterno creó para revelarse y demostrar a su creación que el arquitecto en cuyo pensamiento fuimos formados es eterno, es maravilloso, y Él está detrás de toda esta hermosura. Alabado sea el Señor. De tal manera que Pablo dice que para las etnias, el idioma que hable, cuando observen esto, dice que no tienen excusa. Porque a través de esa creación, en el silencio, se dan cuenta de la revelación del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la Escritura dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, gloria a Dios. El otro salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay palabra ni lenguaje, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén, amén. Esa última frase: no hay palabra ni lenguaje, ni es oída su voz, quiere decir que los cielos no hablan. Pero el hecho de ver esa creación sublime nos habla, hermanos, a toda la creación bajo del cielo, que hay un creador maravilloso detrás de ese universo, de lo que pueden palpar nuestra vista. Alabado y bendecido el Dios eterno. Amén, amén.
Bendito sea su nombre. Amén. Esa es la revelación general a través de la cual Dios se revela primeramente al hombre. Sí. Aleluya. En segundo lugar, Dios se comunica con el hombre a través de la revelación especial. En este caso, es la palabra de Dios. La revelación especial, la palabra de Dios. Jesucristo, su Hijo, quien nos dio ejemplo. Y otro elemento que se llama teofanía, que son apariciones o visiones, como en el caso de Moisés, que caminaba y de repente vio una visión, una teofanía. Es decir, Dios se aparece al hombre en una especie de, hermanos, de visión, como en el caso de Moisés, y da un mensaje. En el caso de Moisés, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Gloria a Dios. Amén. Y luego prosiguió a explicar el plan que tenía para sacar a su pueblo de la esclavitud. Alabado sea el Señor. Esto por decir algo. Aleluya. Dios se nos revela a través de la palabra Amén, hermano. Aleluya. Gloria a de Dios. Jesucristo y de las teofanías. Aleluya. Bendito y adorado sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando hablamos de las escrituras, encontramos ejemplos palpables a través de los cuales Dios ha hecho uso para comunicarse con hombres y con mujeres temerosas del Dios eterno. Sea adorado su nombre. Amén, amén. En lo que hemos leído, dijo Eliú, que a través de sueños. Los sueños, hermano, es un método muy antiguo que Dios utilizó para comunicarse con el hombre. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esta parte quisiera hacer énfasis o detenerme o explicar un poco acerca de un detalle que tenemos que mantener en mente y no pasarlo por alto o desapercibido. Gloria a Dios. Dios se ha comunicado en el pasado y se comunica en el presente y se comunicará con su pueblo a través de sueños. Eso es una realidad bíblica, Gloria a Dios. sostenida por la palabra del Señor en diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. Aleluya. Por otro lado, no todos los sueños que usted y yo recibimos proceden de parte de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos tenemos sueños, aún los inconversos tienen sueños, tienen pesadillas, tienen de todo. Pero tenemos la mente de Cristo. Hay que examinar el sueño si es que es un mensaje para la congregación, para el hermano o para mi persona que recibí de parte de Dios del cielo. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. A lo largo de la historia, bueno, no de la historia, sino del transcurrir que hemos caminado, que ha caminado su servidor, los pocos días que tengo de servir al Señor, he observado hombres y mujeres de Dios que dan sueño y dicen: quiero contar una revelación que Dios me mostró para ustedes. O para usted individualmente. Hay que tener sabiduría en eso, si es para una persona o es para toda la congregación, o es para mí. Gloria al Señor. Y Dios ha hablado, ha venido hablando y sigue hablando. Por otro lado, he escuchado a algunas personas quizás recién convertidas. Algunas no tan recién convertidas, ya con años, pero tienen unas cosas todas extrañas que no se relacionan en lo absoluto, en ningún ámbito espiritual, y lo cuentan como si hubieran recibido algo de Dios. No sé si usted ha escuchado alguno. Donde no hay sabiduría de Dios. Ese cuidado tenemos que tener. No estamos diciendo que Dios no hable a través de sueños, pero sí estamos recalcando y haciendo, hermanos, deteniéndonos en esto, que no todo sueño procede del Dios eterno. Alabado sea el Todopoderoso en esta mañana. Pero es un método muy antiguo que Dios ha utilizado con el fin de comunicarse y dirigir a su pueblo en lo largo de la historia, en su peregrinar de la iglesia.
Génesis capítulo 31. Y los versículos 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Jacob perfilándose como un servidor de Dios, que de alguna manera tenía, hermanos, sus artimañas, pero él servía al Dios eterno y había hecho voto con Dios allá en Ciudad de Betel, en Ciudad de la Luz. Alabado sea el Señor. Y al llegar allá al desierto, él, amados hermanos, había trabajado 7 años por Raquel. Y cuando se cumplieron los 7 años, Labán le dio a Lea y no a Raquel. Y le dijo, si quieres, trabajo otros 7 y te doy a Raquel también. Trabajó 7 más y le dieron a Raquel y luego otros 7, o sea que se le hicieron como 21 años. Hermanos, pero Dios lo bendecía. Había una especie de movimiento cuando era un hecho de que Dios estaba con el patriarca Jacob. Porque Labán veía que su ganado estaba todo flaco. Estaba disminuía cada día, aunque él era el dueño del rebaño, le había dado unas ovejas a Jacob, su yerno. Y le decía, aquí las que nazcan del color de las tuyas van a ser tuyas. Y las que nazcan, el resto son mías de mi rebaño. Y comenzaban a nacer solo del color de las de Jacob. Gloria a Dios. Y aquel celoso, no, vamos a cambiar. Ahora las que nazcan de este color son las mías y las tuyas son las otras. Comenzaban a nacer del otro extremo. Es que cuando Dios está con su pueblo, hermano, cuando Dios quiere bendecir, no hay nada ni nadie que detenga la bendición a la mano del Eterno cuando le somos fieles. Gloria a Dios. Cuando dependemos del Señor. Cuando esperamos en el Dios Todopoderoso, todo es bendición y no hay, hermano, necesidad. Quizás no nos da más de lo que necesitamos muchas veces porque quizás nos podemos desviar, el ego se puede levantar muy alto. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Él es nuestra providencia, como lo fue con Jacob. El asunto que ya tenía mucho tiempo en casa de Labán su suegro, y había llegado el tiempo de ir nuevamente a la tierra que lo vio nacer, o de donde nació, desde el texto sagrado. ¿Y qué método utilizó Dios? Se le apareció por sueño. Yo soy el Dios de tu padre, a quien tú hiciste voto, que allá cuando ungiste la piedra en Betel. Yo soy yo, vete a la tierra de tu nacimiento. Alabado sea el Señor. El Dios de Jacob es el Dios nuestro. El Dios que le respondió al patriarca nos responde o puede respondernos en cualquier momento, cual sea nuestra petición o el cambio que Él quiere ver en nuestras vidas. Él puede aparecer en sueño, que es uno de los varios métodos que se utiliza hoy en día. Sea adorado su nombre. A Salomón, hermanos, cuando era un muchacho y era elegido como rey de Israel, dice que se le apareció en Gabaón en sueño. Primera de Reyes capítulo 3 y el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Gloria sea al Señor. Y aquel pidió sabiduría. No pidió riquezas ni que eliminara a sus enemigos.
sino pidió sabiduría para gobernar a una nación grande. Él era inexperto, pero él anhelaba tener la sabiduría y la dirección del Dios eterno. Amén, amén. Pero el punto es que allá en el monte Gabaón se le apareció a través de sueños. Bendito sea el Señor, para dirigir al joven monarca. El Dios de Salomón es también nuestro Dios. El Dios de las sagradas escrituras. Gloria sea al Señor. Cuando José, cuando los sabios, cuando Herodes les dijo, vayan visiten al nuevo rey de los judíos y me avisan dónde está. Herodes quería matarlo. Y los sabios humanamente no entendían el corazón de Herodes. Y le creyeron el mensaje que fuera, porque ellos llegaron literalmente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. Eso dijeron los sabios. Y aquel dijo, si el único rey soy yo, ¿cómo es que ha aparecido otro nuevo rey por aquí? Gloria a Dios. Vayan y ¿qué dice la profecía? Pues dice que iban a nacer en Belén de Judá. Vayan, dijo, y me hacen saber. Yo también quiero ir y adorar. Pero es que ahí estaba hablando la voz del enemigo. Y aquellos iban y al llegar tenían la intención de volver y hacerle saber al monarca para que fuera y también le adorara. Pero Dios que conoce los corazones, Mateo capítulo 2, versos 12 y 13. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José una vez más y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un mensaje bien claro, bien específico. Y vemos dos acontecimientos distintos, pero el método es el mismo. Se le aparece en sueño a los sabios y les dice, no vuelvan a Herodes porque procurará matar al niño. Y a José le dice, vete a Egipto porque se va a levantar una persecución en contra de los menores. Alabado sea el Señor. Es mi Dios hablando a su pueblo. Cuando alguien confía en el Señor, Dios puede utilizar el sueño para, gloria a Dios, comunicarse con el hombre. Método número 2 que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento y utiliza también en el presente. En este caso es una especie de entre sueño y visión, que normalmente, hermanos, aplicaba según los escritos sagrados cuando alguien, un servidor del Señor o una servidora, iba a su lecho y comenzaba a meditar en la palabra de Dios, en la grandeza del Creador, en las meditaciones de la noche. De repente venía un sueño y en ese sueño tenían visiones. El mensaje es el mismo. La voz de Dios se podía percibir a través de una visión nocturna. Cuando el hombre llegaba al lecho, pudiera estar despierto, consciente o inconsciente, pero la visión provenía del Dios del cielo. Y la reacción era real, la profecía era real, el cumplimiento era genuino 100%, porque no era, hermano, generado por la mente humana, sino que Dios del cielo se comunicaba con el hombre a través de un sueño y visiones de noche. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 7. En esta oportunidad Dios pretende revelar o descubrir lo que era los imperios gentiles que habían de surgir de aquel momento en adelante. Sea adorado su nombre. Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Alabado sea el Señor. El imperio babilónico, medo-persa, griego y romano estaban en la mira de Dios, y el Eterno estaba revelándoselo a su siervo en aquella oportunidad. ¿Qué método utilizaba? El punto: sueños y visiones de noche. Gloria sea al Señor. Hoy en día, hermanos, hay un don de visión que no necesita ser de noche. La puede ver en el día, pleno día, en la noche, en la madrugada, en todo tiempo. Porque Dios no conoce el factor tiempo, sino que Él revela cuando Él quiere, en el tiempo adecuado, que no se adelanta ni se. El tiempo del Eterno es perfecto. Alabado sea el Dios del cielo. Amén. Así que es el segundo método entre sueños y visiones, una especie de mezcla. En tercer lugar, tenemos que Dios habla por disciplina. Gloria a Dios. Cuando tenemos una petición delante del Dios eterno, muchas veces, hermanos, o cuando optamos por no esperar la voz de Dios, muchas veces Dios nos disciplina, nos castiga, queremos decir con esto, para dar a entender que esa decisión no es la correcta, o no es la voluntad del Señor. Nos adelantamos cuando somos, hermanos, cuando nos apresuramos, como en el caso de Saúl. Saúl le había dicho: Samuel, sube al monte y espera ahí 7 días, y luego yo subiré para ofrecer holocaustos a Jehová. Y aquel subió al monte, y cuando llegó, hermanos, la guarnición de los filisteos, de los enemigos, estaban ahí cerca. Ahí Samuel no llegaba, pero él le había dicho el tiempo. Y antes que llegara, comenzó él a ofrecer sacrificio. Y cuando había quemado, le dijo, y venía Samuel llegando entonces, y le dijo: tuve temor y ofrecí, me esforcé, dijo Saúl, y ofrecí antes que tú llegaras. Locamente has hecho, le dijo el profeta, porque hoy Dios hubiera confirmado tu reino. Sin embargo, Dios se ha provisto de otro que es conforme a su corazón, que es mejor que tú. Alabado sea el Señor. Cuando nos adelantamos, hermanos, traemos afrentas a través del castigo, a través de, gloria sea al Señor, de situaciones que nosotros mismos muchas veces las buscamos. Y cuando estamos en afrenta queremos culpar a Dios, pero en realidad no es así. Y es lo que le pasó también al patriarca Job. Me cuentas como tu enemigo, dijo. Pero Eliú le puso las cosas en claro y se perfiló más cerca de la voluntad de Dios que lo que consideraba en el momento Job. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta mañana. Gloria al Señor. Por otro lado, hermanos, número 5, Dios se puede manifestar o comunicar con el hombre a través de voz audible o palabra de ciencia. Voz audible es escuchar la voz que le dice audiblemente en su idioma que usted habla, gloria a Dios, y le dice: haz esto o no hagas esto. El mensaje del Dios eterno. O palabra de ciencia es que usted, hermano, de repente habla una palabra profética. Es una palabra que no viene del elemento, del intelecto humano, no emana de ahí, sino que de repente alguien está solicitando un consejo y Dios pone en el anciano, en el consejero, una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, que aunque la habla con su boca literal, pero proviene de Dios, y Dios le está comunicando un mensaje de parte de Dios, utilizando su siervo, su sierva, su vaso santificado que él usa para llevar una palabra. Bendito sea el Señor.
En el Antiguo Testamento tenían la costumbre de consultar. Cuando Jeroboam I tenía a su hijo Abías enfermo, mandó al rey Ahías a consultar. El anciano ciego. Pero como era perverso, Jeroboam dijo a la mujer que se disfrazara. Porque el anciano no ve, disfrazate, que no te va a conocer. Y ve a decirle qué va a suceder con nuestro hijo, si va a morir o se va a restaurar su salud. Gloria a Dios, y así lo hizo, llegó. Y cuando la mujer iba, Dios le dijo, la mujer de Jeroboam viene a consultar por su hijo, pero viene disfrazada. Alabado el Señor. El anciano no veía, pero sí oía, y oyó los tacones que hacía. Y le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Gloria a Dios. Así dice Jehová. Y recibió palabra dura por palabra de Jehová. Es que Dios, hermanos, es palabra de ciencia, palabra que viene de lo alto y que no se relaciona en lo absoluto con lo que el hombre puede crear, imaginar o comentar desde, hermanos, nuestro ser humano, sino que esto viene de lo alto. Gloria sea al Señor. Palabra de voz audible que oyó el profeta. También en el caso del apóstol Pedro escuchó la voz audible de Dios. Hechos capítulo 10, ejemplos en el Nuevo Testamento. Del verso 1 en adelante, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, como tipo 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5, envía pues hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este puso en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y mientras este tenía esta visión y la voz audible del ángel que le hablaba, el apóstol Pedro allá también estaba teniendo otra que le decía, hombre, vienen, no rehuses de ir con ellos. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Es que el Señor, hermanos, es perfecto, es ordenado. Cuando Él da una orden se cumple porque Él lo hace de la mejor manera. Alabado sea el Señor. Me llama la atención la metodología que Dios ha venido utilizando para comunicarse con el hombre. El tema es la comunicación de Dios con el hombre. En el caso de Daniel, cuando le mostraba el surgimiento de los imperios gentiles, dice que en sueños y en visiones nocturnos o de noche. En este caso, en el caso de Cornelio y de Pedro, es en visión, pero era de día, como a las 3 de la tarde, a la hora 9. Visión, y escuchaban la voz audible en la visión. Alabado sea el Señor. Es decir, como cuando usted está en la pantalla viendo y veía el ángel, y el ángel le daba el mensaje, una especie de teofanía, pero en este caso era una visión. Gloria sea al Señor, que le daba un mensaje claro, contundente, seguro, y que tenía que ir a determinado lugar y hacer venir a determinado siervo para que le explicara. Y a qué le decía, no rehusen en ir, porque había un trabajito de parte de Dios para el apóstol Pedro. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Lo mismo pasó, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, camino a Damasco.
Cuando él tuvo el encuentro glorioso con el Señor, cayó a tierra. Y ahí le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En disposición el hombre. Gloria sea al Señor. Y le dijo: ve a la calle que se llama la derecha. Gloria a Dios. Bueno, en este caso a Ananías fue que le dijo, ¿verdad? El siervo que iba a ir, a Pablo, hermanos, clamó a Dios, y a Ananías, que era parte de los temerosos, le dijo: ve a cierta casa, porque ahí hay un hombre que ha visto una visión, que un hombre, Ananías, ha venido y ha puesto su mano para recobrar su vista. Alabado sea el Dios del cielo. O sea que Dios, hermanos, habla en un extremo y también habla en el otro. Cosas concorden y salgan bien, salgan correctamente por, hermanos, la voluntad del Señor. Sea adorado su nombre. Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Gloria sea al Señor. Jehová, cuando llamó a Samuel, le habló con voz audible: Samuel, Samuel. Y él decía, corría para Andelí. Me mandó allá: me llamaste, no te he llamado. 2 veces. A la tercera vez el anciano se percató y le dijo: si vuelves a escuchar la voz, di: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y a veces la falta de experiencia, hermanos, Dios está hablando en nuestras vidas, pero no entendemos. Y a veces somos viejos, porque Job era viejo, pero no lo estaba entendiendo en ese momento. Y Eliú lo corrigió. Pero el que está empezando a caminar, Dios le habla de una y de otra manera, pero el hombre y la mujer no entienden, no entendemos muchas veces. Y es aquí que necesitamos, hermanos, adquirir la sabiduría de lo alto para poder percibir la voz de Dios y mayormente someternos a su santa voluntad. Sea adorado su nombre. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. Sea adorado el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, la comunión de Dios con el hombre. Y si hablamos las tantas veces que nos habla por medio de su palabra, por diferentes predicadores, de diferentes maneras, hermanos, Dios nos está hablando a través de la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Gloria sea al Señor. Está vigente el don de la profecía. La profecía también, hermanos, es un método que Dios ha venido utilizando para dirigir a su pueblo, para hablarnos a través del Espíritu Santo en este tiempo de la dispensación de la gracia. Pablo tenía ya en el marco profético que iba a sufrir, iba a llegar al vituperio. Y dice que un profeta llamado Agabo se levantó y tomó el manto, el cinto de Pablo, y se ciñó y dijo: así harán con el dueño de este cinto. Y comenzó a explicar, a dar una palabra profética, una palabra de ciencia que venía del Espíritu Santo para advertir al apóstol Pablo de las cosas que le esperaban. Sea adorado su nombre. El apóstol testifica y dice que él venía a una fiesta, pero en el camino él no sabía lo que le esperaba, pero que el Espíritu le había venido advirtiendo de que le esperaban azotes y tribulaciones allá en Jerusalén. Porque Dios siempre se comunica con su pueblo. Cuando menos esperamos, hermanos, o quizás
estamos en nuestro lecho o quizás despiertos, en el momento que sea, viene la voz de Dios hablando a nuestras vidas, comunicándose, dándonos un mensaje positivo para quizás, hermanos, tomar nuevas medidas, cambiar de rumbo, mejorar nuestro estilo de vida, ser mejores servidores, tener mejor nivel de entrega, leer la Biblia, orar más, etcétera, etcétera. Puede estar Dios respondiendo también a nuestra petición, cual sea pero el Dios eterno, a quien nosotros servimos, amados hermanos, tenemos la bendición que ese Dios es tan poderoso que conoce nuestro pasado, conoce lo que está sucediendo en el presente y también conoce lo que sucederá en el futuro, y muchas veces nos hace saber lo que sucederá en el futuro porque Él es poderoso, es omnisciente, es grande, es maravilloso, es el Dios que se revela a su pueblo haciendo uso de los diferentes métodos que hemos analizado en esta noche. Así que, amados hermanos, qué privilegio, qué bendición estar sirviendo al Dios eterno. Vamos a llegar hasta aquí porque, hermanos, ya vamos a dar inicio al culto también, gloria a Dios. Llegamos aquí, hasta acá. Dios les bendiga a todos.